Carlos. Gracias, disculpen, perdí temporalmente la comunicación. Continuamos. Adelante, por favor, Pablo, queremos escuchar tu punto de vista. Activa tu micrófono, por favor, Pablo. Gracias. Gracias, perdón, muchas gracias. Les decía que en primer lugar, buenas noches, ahí sí se me escucha, a Gabriela, a Germán, a ti, Carlos. En segundo lugar, buenas noches a todos quienes amablemente se han conectado para vernos, bien sea a través de Zoom o a través de Facebook Live, que entiendo que también está siendo transmitida esta conversación. A mí me interesaría topar el tema desde el punto de vista de la comunicación política, desde el punto de vista de la consultoría política. Y me gustaría toparlo para que, siendo un tema eminentemente técnico, eh, tenga mucha facilidad didáctica y la gente que no está familiarizada con esa materia pueda entendernos de lo que estamos hablando y entender un poco las acciones u omisiones que los gobiernos en el planeta han, han tenido frente a esta situación de la pandemia que vivimos. Hay dos clases básicamente de comunicación política. La una es la comunicación electoral, es decir, aquella que se ejecuta, que se actúa para ganar elecciones, y hay una comunicación gubernamental que empieza a operar una vez que se han ganado las elecciones, es decir, una vez que ya se es gobierno parroquial, cantonal, provincial, nacional. En ambas comunicaciones, en ambas esferas de la vida política, es posible enfrentar situaciones de crisis. Tan es así que la crisis como tal es materia de estudio de importantes autores en la consultoría política, en la politología, pero esta crisis va a marcar un antes y un después en el estudio, o esta pandemia del COVID-19 va a marcar un antes y un después en el estudio de las crisis propiamente dichas, y va a ser no solo cátedra o materia de estudio en la eh, gestión pública, en el ámbito académico, sino lo va a ser especialmente en el ámbito privado, donde las empresas privadas tienen mucha más permeabilidad para sacar lecciones provechosas de estas situaciones. La comunicación de crisis va atada a la gestión propiamente de la crisis, porque una cosa es, como digo, la gestión de la crisis, es decir, todo lo que hacemos para prever, para identificar, para solucionar los elementos, los aspectos, los detonantes, los disparadores de una crisis, y todo lo que hacemos para salir de la manera más rápida y más beneficiosa de esta crisis. Claro, en el COVID-19, por ejemplo, queremos salir de la manera más rápida, pero no más beneficiosa. Vamos a tener que tratar de salir de la manera menos perjudicial de la crisis. Toda esta gestión de la crisis tiene que ser comunicada, tiene que ser transmitida a la gente, a la población, a la ciudadanía. Pero no va a haber gestión de crisis o no va a haber comunicación de crisis adecuada si es que no hay una gestión adecuada. Por muy eficaz, por muy exitosa, por muy buena que sea la comunicación de la crisis, no va a poder tapar esta comunicación una defectuosa gestión de los elementos propiamente dichos de la crisis. Y eso es algo que lo estamos viviendo no solo en el Ecuador, lo han vivido, lo están viviendo en España, lo están viviendo en Italia, lo están viviendo con menor intensidad en países como Alemania, ¿no es cierto? Donde los sistemas de salud pública, los sistemas de sanidad pública han sido desbordados. En algunos casos, por una inadecuada gestión de la crisis, y en algunos otros casos, habiendo mejor gestión por una inadecuada comunicación de la crisis.
Esta inadecuada comunicación ha pasado, entre otros aspectos, un poco por el miedo de los gobernantes o por la resistencia de los gobernantes a generar miedo, a generar pánico, a generar preocupación, pensando tal vez que ese era un mecanismo de protección a la ciudadanía, cuando en realidad, por esta inadecuada comunicación, el efecto que causó fue el contrario. Las alertas no se dispararon oportunamente y la falta de esta alerta provocó un relajamiento en mandatarios y en ciudadanos. Este relajamiento, esta despreocupación frente a lo que en un principio se llamó unas comillas simple gripe, es lo que provocó que se disemine la enfermedad, se disemine el COVID. Entonces, el manejo de esta crisis, a pesar de que sea redundante el uso, nos deja unas enormes lecciones. La primera y más importante lección que nos deja es que realmente las crisis no necesariamente tienen que empezar en el cúspide o en la cúspide ni de la sociedad, ni del gobierno, ni de las funciones o poderes del Estado, porque esta no es una crisis de carácter político, esta es una crisis sanitaria. Nadie pudo prever o nadie le dio la importancia a la situación que empezó en un mercado de mariscos en una ciudad en la mitad de la China. Nadie, decía Gabriela, que se van a perder prácticamente 25 millones de empleos. Nadie pensó el 8 de diciembre, cuando se reportó el primer caso, que ese primer caso iba a ser el detonante de una crisis económica que va a arrastrar muchas economías en el mundo. Entonces, digo, deja muchas lecciones y una de las primeras es tener la agudeza de identificar que de cualquier escenario, de la cosa más minúscula, puede generarse, como se ha generado efectivamente, una crisis de naturaleza global. No quiero extenderme en el tiempo y por eso te devuelvo la palabra para poder seguir conversando entre todos. Muchísimas gracias. Debemos plantearnos una segunda interrogante. Podríamos plantearnos una segunda interrogante. ¿Qué hacer? ¿Qué viene hacia adelante? Gabriela, Germán, Pablo, ¿cuáles son las posibles soluciones en lo económico, en lo político, en lo social, en lo medioambiental? ¿Qué cambios vamos a enfrentar ante este hecho histórico? Les escuchamos. En el mismo orden, Gabriela. Bueno, yo sí quisiera empezar presentando algunas soluciones en el corto tiempo, en el mediano y en el largo plazo, porque en el corto plazo tenemos que ahora estar concentrados y darle toda la atención que merece y centrarnos en combatir la propagación del coronavirus, priorizando el gasto en salud para una adecuada prevención, detección y también contención. En este escenario, el virus podría convertirse en el mediano y largo plazo en un virus endémico en diferentes regiones del mundo, al igual que en nuestro país. Esto no es más que el virus permanezca en la población, quizás con una virulencia disminuida, pero teniendo brotes anuales, como en el caso del virus de la influencia H1N1. En Voy a unir esto con lo que dijo también Pablo en su intervención. Creo que la información y la comunicación en este sentido es muy importante. La comunicación de crisis, que no ha sido bien manejada por este gobierno, ha caído en esta teoría de shock, eh, que generalmente lo que quiere es crear confusión, crear alguna ausencia para que la gente se confunda, ¿no? Entonces se da paso a lo que muchos críticos lo han denominado una infodemia, que consiste en difundir noticias falsas y maliciosas sobre esta crisis y entonces aumenta el pánico y la angustia en las sociedades. Tomemos en cuenta que además la información atraviesa la agenda política, social, económica en este sentido. Entonces, debemos buscar formas más eficaces de comunicarnos y sobre todo el gobierno de tener un alcance mucho mejor para tener al menos una capacidad comunicativa un poco mejor que la capacidad
de gobernabilidad que tiene, que a propósito es muy, muy baja. Entonces, en el mediano y largo plazo creo que van a cambiar muchas cosas. Voy a presentar igual que en la MISCA, creo que es una oportunidad para promover un cambio de paradigma, especialmente en la región, incorporando el gobierno digital y en consecuencia los servicios ciudadanos digitales, el acceso universal a Internet, incentivando la virtualización en múltiples sectores, además de tener apertura y generación sobre tecnologías cívicas, que ahora, en medio de esta crisis, nos pudimos haber dado cuenta qué tan importantes o qué tan eficientes habrían sido estas tecnologías cívicas. Y a partir de ellos, incorporar la participación ciudadana y la formal aplicación también del teletrabajo, aumentando la productividad, reduciendo los costos y mejorando las condiciones ambientales, como lo había mencionado Germán. Además, el giro en la política y en el modo de hacer política, es decir, sobre las campañas y cómo conquistar a un electorado también va a cambiar, porque sobre esto habrán cambios aspiracionales distintos que serán un desafío, especialmente sobre la población más joven, ¿no? Millennials y centennials, que son una generación de por sí diferente, difícil. Después de este hecho histórico cambiarán también las cosas y el modo de hacer la política. Asimismo, esto se complementará con la importante necesidad de tener gobiernos que gocen de legitimidad y capacidad de gestión basados en la meritocracia, y gobiernos abiertos y agendas abiertas, que es una discusión también importante dentro de la administración pública. En cuanto a lo económico, el gasto de capital siempre ha sido una de las alternativas como instrumento para políticas anticíclicas, ya que tiene un mayor efecto multiplicador fiscal. Esto más adelante, por supuesto, en el largo plazo, puesto que las obras de construcción pueden ser una fuente de contagio importante, además de implementar subsidios muy bien focalizados que apoyen a grupos vulnerables. Sobre la focalización, había mencionado anteriormente que es importante tomar en cuenta al menos dos aspectos. El uno es la estratificación social y el otro es el sectorial. Aplicar medidas de austeridad eficientes también sería otra de las medidas económicas importantes. Y digo eficientes haciendo paréntesis con lo que ha sucedido con las medidas de austeridad aplicadas en los últimos meses en nuestro país. Cooperación internacional, además, puede ser una de las ventanas de oportunidad que se dé. El comercio internacional, además, también debería enfocarse en cadenas globales de valor, a través de las cuales los bienes que antes se producían en un solo país, ahora pueden dividirse y coproducir en muchas partes del mundo. Hay que aumentar la coordinación entre países e impulsar la integración. Creo que también otra de las cosas que estamos fallando a nivel regional es que todos los organismos de integración regional, muchos de ellos han desaparecido, otros están olvidados, y creo que este es el momento para nuevamente repensar en estos espacios de coordinación y cooperación de nuestros estados. Y esto no solamente podría ayudar en adelante en el comercio internacional, sino ahora mismo sobre los problemas sistémicos de salud que enfrentamos los países en la región y sobre estas enfermedades que no respetan fronteras. Esto nos ayuda a facilitar también las medidas que se tomen y también los instrumentos que requieran los sistemas de salud en la región. La salida ante esta nueva crisis, desde mi punto personal, creo que requiere repensar también cómo está el Estado. Entonces, en un primer momento, creo que el modelo keynesiano requiere esta reconstrucción de unos estados fuertes que rescaten a personas, que pensemos más en ese humanismo que en los temas económicos, que en recuperar bancos, que en recuperar transnacionales. Esta es la oportunidad para que los estados aprovechen el momento para transitar hacia otras energías no basadas en combustibles fósiles, mientras se siguen profundizando otras alternativas posibles post-neoliberales. Es el momento de impulsar acuerdos comerciales, es el momento también de impulsar
la universalización de los servicios básicos. Creo que también esa idea de dominación de la naturaleza que nos comentaba Germán, bajo la premisa de la razón al servicio de los intereses económicos, debe quedar olvidada. Este es el momento para cambiar y darnos cuenta que la naturaleza necesitaba un respiro. Y ahora que tiene ese respiro, nosotros vemos cómo animalitos salen a las calles, están tranquilos, los océanos se han recuperado, la calidad del aire se ha recuperado. En este sentido, yo creo que todos los cambios que se hagan en materia administrativa, en la política, en la economía, deben también considerar al medio ambiente, y más en un país como el nuestro, que es un sujeto de derechos. Gracias. Germán, gracias, gracias Gabriela. Germán, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Plantear soluciones ante un problema como el que estamos sufriendo, viviendo, es bastante complejo. Así que lo que intentemos nosotros hoy seguramente se quedará corto con lo que realmente tenemos que hacer después de esto, ¿no? En realidad la crisis es de tal magnitud que ya las Naciones Unidas, líderes mundiales como Angela Merkel, el presidente de Francia, Macron, han dicho que seguro estamos ante un escenario casi como el post-Segunda Guerra Mundial. Así que el escenario es bastante complejo. No obstante, me permito desde ciertas lógicas dar ciertas respuestas. Por ejemplo, desde el punto de vista constitucional, si quieres, hablamos de que la crisis del Estado de Derecho, por ejemplo, es una crisis que no empieza con este tema de la pandemia y el coronavirus. La crisis del Estado de Derecho es algo que se viene ya dibujando en la academia ya desde varios años atrás, varias décadas atrás, porque resulta que el Estado de Derecho ha sido incapaz de resolver los grandes problemas de la gente. Lo digo en todos los estados democráticos del mundo. El Estado de Derecho ha sido incapaz de hacerlo. El Estado de Derecho ha privilegiado siempre la lógica de mercado o la ganancia y la utilidad por sobre los derechos de las personas. Y en ese sentido, cae también en crisis la lógica de la democracia. Los estados democráticos estamos en crisis. La democracia representativa no representa a nadie. Las decisiones que se toman son, insisto, siempre en función de este modelo económico, este modelo neoliberal, y en definitiva nos llama a la reflexión de plantearnos otra alternativa u otra forma de estados que nos permitan resolver estos asuntos. Y es en ese sentido que igual se viene planteando los estados constitucionales de derechos, que es lo que precisamente el Ecuador ha hecho. Obviamente Ecuador con sus bemoles y sus dificultades, intentando recuperar los derechos o que el Estado trabaje en función de los derechos de las personas, es la nueva propuesta. No obstante, insisto, es bastante complejo, ha sido bastante complejo aplicarlo en el Ecuador, no se diga, queda entonces en un aspecto teórico. Pero por otro lado, se nota también la necesidad de regulaciones de una constitución global, por ejemplo, como lo dice Ferrazoli. Es necesario ir pensando ya y otros le responden y le dicen, bueno, tienes de la Carta de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde podría ser el primer paso de una constitución global. Y le responde, le dice, sí, tienes ya una constitución global, son los derechos humanos. Que lo que necesitas en todo caso es un ente estatal, si quieres, o un ente global, más bien, que logre cumplir con la satisfacción de estos derechos humanos. Y en ese sentido, a la salud, el derecho a la salud, ¿no? Organismos internacionales que de cierta forma coordinen con los gobiernos locales y los gobiernos nacionales para la resolución de este problema global. Los problemas ahora son globales, a problemas globales, soluciones globales. Entonces, desde ese punto de vista, abordar en la necesidad de una constitución mundial, de un estamento mundial que sea capaz de controlar y de exigir el cumplimiento de ciertas cuestiones de los estados. Por ejemplo, exigirle al gobierno de China de que cierren estos mercados donde los focos de infecciosos están ahí. Es decir, hace no mucho yo escuchaba una noticia que luego de la crisis volvieron a abrir el mercado donde estaba funcionando el tráfico de este tipo de animales. Es decir,
¿Quién le hace a China entonces cumplir con ciertas obligaciones? Sería un Estado global, sería un Estado internacional, que es una de las propuestas, y a partir de ahí ir generando una serie de soluciones a todos los problemas que nos estamos planteando. Y por otro lado, cambiando un poco ya el kit de esta intervención desde el punto de vista constitucional, desde otro lado, el uso de las tecnologías. Definitivamente, una de las grandes lecciones que nos ha dado esta encerrón en casa ha sido el uso de tecnologías. Pero me sorprende algo, ¿no? Como que todo estaba armado, tienes todo, ¿no? Tienes ahora buena bandas de internet, tienes Zoom, tienes Facebook Live, tienes Teams, tienes una serie de herramientas que como que estaban creadas. Ah, bueno, usémosla, y el tema es esa, ¿no? El tema es que la tecnología se va a convertir en uno de los principales aliados de la resolución de este tema y ya no del COVID, porque se supone que si hablamos de una solución es porque el COVID de cierta forma se controló, sino hablamos de la restauración de la forma de vida de los seres humanos, su parte económica, su parte social, su parte eh, cultural, política y demás. Entonces, digo que la tecnología es fundamental en la medida en que es la hora de cambiar los modos de vida. Fíjate tú, para el tema, volviendo al tema ambiental, hoy mismo, ¿cuánto nos hemos ahorrado en emisiones, movilidad? No me tuve que mover a ningún estamento a, gastando combustibles, a ir a un lugar, a la universidad o a algún lugar para ir pues a esta teleconferencia, sino luego desde mi casa. Un ahorro fundamental en la quema de combustibles fósiles, en este caso el combustible. Por lo tanto, la tecnología se convierte en una alternativa fundamental. La cuestión está en aplicarla. Ahora mismo en la universidad nos están capacitando tremendamente con el uso de clases virtuales y una serie de innovaciones muy interesantes que les digo, pues, va a ser bien interesante lo que se viene en estos próximos meses en términos de uso de tecnología y de cambio de la lógica de cómo nos hemos movido como seres humanos. Por otro lado, la tecnología, por ejemplo, con esta tecnología 3D, esta de tecnología de impresiones, se dice que, bueno, hoy no teníamos tan así la tecnología, pero es hora de trabajar en eso, y dicen poder imprimir lo que hace falta para la solución de la pandemia, poder imprimir respiradores, poder imprimir situaciones para resolver el tema médico, mascarillas, en definitiva, todo lo que tú necesites para atender este tipo de situaciones, una producción mucho más rápida y utilizando la tecnología. Y en fin, podemos abusar del tiempo hablando de cómo la tecnología puede resolver esta situación es importante. Lo que sí me preocupa un poco es que estoy seguro que con la inyección, hablemos de un nuevo plan Marshall. Bueno, el plan Marshall en Europa era reconstrucción de lo que quedó destruido materialmente Europa. Hoy tendríamos que reconstruir las plazas de trabajo que se perdieron, y la pregunta va a ser, seguro, es los organismos internacionales, los prestamistas financieros internacionales, seguro van a ser agresivos con inyectar productos productos, digamos, de dinero económico para reactivar la economía. ¿Y reactivar la economía significa hacer lo mismo? Seguro que sí. Ahí tienes un par de retos sobre los cuales hay que estar atentos, y en todo caso, nosotros desde donde podamos aportar a un cambio realmente positivo, aprovechando esta crisis, pues de las crisis uno siempre puede sacar cosas positivas. Gracias. Pablo, buenas noches nuevamente. Gracias. Solo para que no se me quede la idea que no había terminado de decir hace un rato. Creo que fallaron mucho eh, creo que se desoyeron las alertas que se venían día a día escuchando lo que iba pasando en la propia China, cómo de la China saltó el COVID-19 a Europa, como de Italia o a España. En el caso particular del Ecuador, yo creo que, y quizás siendo un poco más amplio, en el de algunos países, quizás se
no se dimensionó la magnitud del problema. De manera tal que también una de las cosas, una de las lecciones importantes que nos deja esta pandemia es que los políticos deben entender cuándo es su momento y cuándo no lo es. Esta es una crisis básicamente sanitaria en la que los protagonistas han dejado de ser quienes administran el Estado y han pasado a ser quienes están desde la técnica, desde la ciencia, desde la profesión, en los sistemas sanitarios, poniéndole la cara a la enfermedad. Entonces, me da la impresión de que la capacidad de reacción, de que el análisis de la información también es una de las grandes lecciones que deja esta pandemia. A ver, yo creo que todavía no hemos salido de la crisis. Todavía hay riesgos importantes, por lo menos en el caso del Ecuador, estamos, parece ser que en la cresta de la ola, y por eso es que el día de hoy se ha tomado la medida de prolongar la cuarentena 10 días más, de manera tal que todavía no tenemos un post-coronavirus. Pero si de hablar del post-coronavirus hay que hacerlo, yo creería que hay que tener 3 o 4 ideas fundamentales. La primera, penosamente estamos asistiendo a un cambio, a un quiebre, a un punto de quiebre en la historia de la humanidad, como en su momento la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial, ponía como ejemplo Germán, o como la gente que vivió la Gran Depresión. Nosotros somos, penosamente digo, testigos de un cambio de era en la humanidad, porque un montón de hábitos, de costumbres, de culturas, eh, van a desaparecer y van a imponerse otros diferentes. En esa lógica, yo creo que lo que los estados deben hacer es, en primer lugar, entender que la salud pública no es un gasto, es un derecho fundamental de las personas. Y hoy se ha demostrado que los sistemas de salud pública desarmados, desmantelados, desarticulados, han sido un gravísimo error, no solo en el Ecuador, en los Estados Unidos, en Europa, y ojalá no llegue la pandemia al África. En segundo lugar, creo que lo que tiene que la sociedad en su conjunto tiene que hacer es preservar el empleo. Sin empleo, la situación para la gente del estado llano va a ser sumamente grave. La crisis económica se va a sentir muchísimo por el lado del empleo. Y creo que la obligación de los gobernantes, de las élites, no solo políticas, sino de todas las élites a nivel global, tiene que ser la de preservar el empleo. En el caso del Ecuador, es indudable que la crisis, como ya se ha comentado antes, que veníamos sufriendo antes del coronavirus y que se va a prolongar algunos meses o años después de esta situación, tiene como prioridad salvar la dolarización, no permitir que haya ningún intento afiebrado de, sobre pretexto del COVID, salir de la dolarización. El empleo y la dolarización son 2 tareas fundamentales para el gobierno que ya termina, para el gobierno que venga y para las élites en este país. Finalmente, coincido con Gabriela al decir que realmente esto que acaba de pasar modifica sustancialmente la percepción de la ciudadanía respecto de la política, de los políticos, del gobierno y de con qué visión van a enfrentar las elecciones del 2021. Me parece que esa será materia de otra conversación, pero creo que indudablemente hay muchos heridos, y no solo heridos, sino muertos políticamente como consecuencia de esta crisis, porque le han dado la espalda a la gente en una situación tan grave y tan dramática como la que vivimos. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a Gabriela, a Germán, a Pablo.
Este es el momento en el que los asistentes al inscritos pueden presentar sus preguntas. Hay aquí ya algunas que se han planteado. Jorge Carrión pregunta, ¿qué rol debería cumplir el gobierno para afrontar las problemáticas en lo social y en lo económico? Quisiéramos, como no se ha destinado a ningún participante en particular, quisiéramos escuchar brevemente la opinión de los tres, pero tratemos en lo posible de que sean respuestas muy concretas. Gabriela. Bueno, en cuanto a lo social, el gobierno debería estar preparado para hacer subsidios, para tener subsidios y otras medidas de intervención pública capaces también de focalizar eficientemente esos recursos, para que los más vulnerables sean quienes obtengan esas ayudas económicas por parte del Estado. Por otro lado, en cuanto a lo político, creo que lo más importante va a seguir siendo mantener una buena comunicación política, una buena comunicación de crisis para que esto aumente al menos en los índices de credibilidad, de confianza con los que no goza en este momento este gobierno y que es una de las medidas más eficientes también hacia el ciudadano para que éste mantenga la tranquilidad y no caiga en la infodemia, en el pánico que generan otras fake news o también otros actores políticos y sociales que han querido también sacar provecho de esta crisis. Gracias, Germán. Sí, definitivamente. Ya cosas serias del tema laboral, se escucha ya una serie de despidos y una serie de terminaciones de contratos individuales de trabajo en todos los sectores, que es algo que ya está en los próximos días, meses, seguirá ocurriendo. Por lo tanto, una de las cuestiones que el gobierno tiene que enfocarse definitivamente es en el sector laboral, planteando alternativas para el sector privado, reformas a la ley laboral definitivamente. Eh, no sé si hablarlo desde un punto de vista de flexibilización, pero también pongámonos en los zapatos del empresario, no vende nada. Y eso es real, o sea, eso es algo cierto. Por lo tanto, hay que establecer alternativas para que, en todo caso, no se terminen con los contratos de trabajo, pero que también se den alternativas para que el empresario, el empleador pueda cubrir con sus situaciones. Por lo tanto, es algo que debe urgentemente convocarse ya a unas mesas de trabajo para poder ir planteando ya alternativas al respecto. Y tiene que ver con lo económico, definitivamente. Eh, Estoy seguro que vendrán recursos, tanto la cooperación internacional como créditos de multilaterales, que permitan fomentar nuevamente la producción en el país. Definitivamente no queda más. Por otro lado, tienes el tema de la deuda, del pago de la deuda externa, del pago de estos valores que en estos días ha sonado muchísimo y que hay diferentes puntos de vista al respecto. El gobierno se adelantó, ¿no? Pagó lo que tenía que pagar este mes, pero 2 días después del Fondo Monetario Internacional salió diciendo que no se van a cobrar. En todo caso, mayor atención por parte del gobierno, mayor siéntese pues en su función de atender al pueblo. O sea, si la gente, si el gobierno existe para algo, es precisamente para satisfacer, y peor, un Estado constitucional de derechos, es para satisfacer los derechos de la gente. Por lo tanto, eh, hay que estar atentos a las cosas que están ocurriendo y tienen que tomarse las cosas con seriedad, con técnica y siempre pensando en salir de esta debacle. Gracias, Germán. Pablo. Perdóname, tuve un problema de audio en el momento. Si me repites cuál era la pregunta, porque se cayó la señal en ese momento. Jorge pregunta qué rol debería cumplir el gobierno para afrontar las problemáticas social y económicas de la crisis, ¿no? Bueno, yo lo que veo penosamente es que el gobierno lo primero que tiene que hacer es cohesionarse. Hay un problema muy grave porque el gobierno tiene vocerías múltiples. Esas vocerías múltiples son
discordantes unas con otras, la evidente falta de presencia del presidente en territorio por razones obvias, pero de una presencia más activa en la gestión de la crisis, genera en la ciudadanía una percepción de abandono y es una situación muy penosa. Eh, lo que estoy diciendo se corrobora con las palabras del propio presidente cuando sale en cadena nacional el día de hoy y dice, he ordenado que transparenten las cifras. Y eso es terrible porque el presidente está diciendo que las cifras que su gobierno da no son transparentes. Y naturalmente, si el presidente de la República sale y dice en cadena nacional que las cifras que da su secretaria de gestión de riesgos, su ministro de salud, sus funcionarios, no son cifras transparentes, alimenta la sensación de que si es que nos están diciendo que hay 1000 casos, pues hay muchos más. Entonces, el primer ejercicio que el gobierno debe hacer casa adentro es el de la sindéresis, es el de la cohesión, es el de la coherencia. Con eso, yo creo que ya ganamos mucho porque la transmisión del mensaje va a ser una transmisión mucho más adecuada. Naturalmente, la segunda parte es el de la gestión. El gobierno es el actor principal en esta situación porque es el sistema de salud pública el llamado a enfrentar esta crisis, naturalmente con la colaboración del sistema de salud privado, de la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos, la gravedad de la situación a nivel mundial es precisamente el colapso de la salud pública. Y si nosotros sabemos que el primer caso llegó en febrero y hasta ahora lo que tenemos es información de que compraremos, traeremos, importaremos, veremos, y no hay una noticia cierta de llegaron X número de pruebas, se hicieron X número de testeos, se ha comprado X número de respiradores. La sensación de la gente es de que pasará, 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 pasará. No está pasando y no pasó. De manera que, si sumas a eso el hecho de que los sistemas en Guayaquil de atención a los difuntos están francamente desbordados, hay realmente un espíritu en la ciudadanía de mucho pesar, de mucha angustia, de mucha preocupación. Entonces, el gobierno un poco debe retomar su condición de actor protagónico, de actor central, de empoderarse en la situación. Evento que no deja de ser complejo porque, como decía Gabriela, una autoridad con un 5% de credibilidad o un 5% de aprobación a la gestión muy difícilmente podrá hacerlo. Entonces, enfrentamos una situación muy compleja desde el punto de vista de la crisis de salud pública, de la sanidad pública, y enfrentamos una situación de la legitimidad de la gestión gubernamental y una crisis económica que realmente ya debe estar sintiéndose en los hogares de las personas que no pueden salir a trabajar y va a sentirse mucho más gravemente en los próximos días cuando regresemos a la calle, pero no va a haber demanda y eso va a traer en cascada otras consecuencias. Muchas gracias. Tengo preguntas para cada uno de ustedes. He agrupado todas las preguntas que han llegado. Tengo primero una pregunta para Gabriela. Esta la plantea Santiago y también, de alguna forma, la plantea Michelle. Gabriela, ¿cómo cree usted que esta pandemia, qué implicaciones va a tener esta pandemia en el sistema o en el tema educativo del país? Y Santiago reflexiona si es que esta pandemia no nos encontró desarmados frente a la imposibilidad de que el alumno pueda ir a clase. Gabriela, su criterio. Bueno, de hecho, nuestro sistema educativo, tanto el superior como el primario y secundario, venía ya viviendo una crisis también porque ha habido una reducción en el presupuesto general del Estado sobre esta parte de la inversión pública, ¿no? Entonces, el sistema de educación como tal ya había tenido una crisis. Creo que en medio de esta pandemia nos tuvimos dar cuenta que las entidades rectoras, tanto el Mineduc
como el CES no supieron manejar tampoco el que la población estudiantil en el mundo, no solo en el Ecuador, cerca del 80% según los datos que hemos visto según UNESCO, cerca del 80% de la población estudiantil se ha visto afectada con el cierre de las escuelas con el fin de contener esta pandemia. Con esto, quiero evidenciar también que una de las fallas más importantes que han tenido las universidades públicas, privadas y también escuelas y colegios públicos y privados, creo que es la falta de transparencia sobre el fondo de capacitaciones en los docentes. Creo que este instrumento sería el mayor dinamizador para que en estos momentos de crisis los docentes tengan todas las capacidades tecnológicas, sobre todo, para poder abordar esta situación. En este momento, ustedes saben que uno de los sectores que no debería estar paralizado por ningún sentido es la educación, porque podemos tener la educación. De hecho, se habla en muchísimos informes a nivel internacional que la educación en pocos años va a tener que migrar de presencial a virtual. Entonces, creo que este momento, esta crisis nos va a impulsar a la virtualización total y sobre todo a pensar en la universalización de esta virtualización y la cobertura y el acceso total a todos los ciudadanos a Internet. Esta como una herramienta incluso para que jóvenes puedan empezar a pensar que la educación hoy por hoy presencial es solo una forma de conducirlos, una forma de ayudarles a filtrar información, porque en realidad está todo en la web. Ahora lo único que uno tiene que hacer es saber cómo investigar, pero nada más. Entonces, en referencia a la pregunta que había hecho Santiago, sí quiero responder que sí, evidentemente esta pandemia sí nos encontró desarmados, porque no todos los docentes pueden afrontar con la misma capacidad el tener teleclases. Eso también pone en riesgo, además, las zonas rurales que no pueden asistir a las escuelas unidocentes, además, y no tienen acceso a Internet, evidentemente van a perder sus estudios, van a incluso tener que reconsiderar el periodo de vacaciones como un periodo en el que se dé un refuerzo de los conocimientos adquiridos en casa, porque a partir de la plataforma que se creó en el Minedu, por ejemplo, lo que se está enviando es muchísimas tareas en casa y gran parte de esas tareas son dirigidas y hechas por los padres. Muchas gracias, Gabriela. Hemos agrupado igual un grupo de unas preguntas para Germán. La primera es más un comentario que hace Wilson respecto de que encuentra acertada tu opinión, Germán, en cuanto a empezar a cerrar los centros de comercialización y consumo de animales silvestres. Pues Wilson comenta que ha leído una noticia de que en la ciudad de Shenzhen ya se empezó la clausura de este tipo de establecimientos. Y la segunda sí es propiamente una pregunta respecto de algo que afirmaste en el conversatorio, la plantea Carlos. Dice, ¿de qué forma cree que se podría incrementar la producción de implementos en 3D si se tiene muchos problemas para adquirir o conseguir la materia prima para su producción? Germán. Muchas gracias, Wilson. Gracias por tu reflexión. Y es evidente, lo que necesitamos hacer es definitivamente controlar el tráfico y el consumo de vida silvestre. No sabes a lo que te estás metiendo. Es por algo que la misma naturaleza y su sabiduría nos ha permitido domesticar ciertos animales que son para el consumo y satisfacción de las proteínas que necesita el ser humano. Esos animales son identificados y están domesticados, y también pues tienes la otra parte del reino animal, ¿no? Los animales, la vida silvestre, los animales salvajes. Por lo tanto, pues a quien le compete hacer un control de no consumo de este tipo de animales es definitivamente al Estado. Y aquí hay un tema particular. Yo he trabajado con temas de vida silvestre y hay un tema también cultural. En el imaginario de la gente existe una serie de creencias que van a ser bien difíciles de combatirlas. Muchos le dan ciertas propiedades medicinales, propiedades de diferente tipo a este tipo de carnes, y por lo tanto
vas a tener una resistencia muy fuerte por parte de gente aquí mismo en el Ecuador, en la Amazonía Norte. Yo les comentaba, por más que prohíbas, internamente la gente lo consume por muchos factores, ¿no? No se diga en China, que tienes otra lógica, otra dinámica, es una cosa que no me la imagino cómo lo estarán viviendo ya. El tema de consumo de carne de vida, sabemos que ellos se lo comen todo, ¿no? Pero en todo caso, los controles son necesarios y son fundamentales. Así que, Wilson, pues así es. Hablabas de Carlos. Carlos me hacía una pregunta respecto a si es que los materiales, si hay disponibilidad de materiales para la impresión de 3D de los materiales que necesitamos para atender la crisis sanitaria. Bueno, pues yo lo explicaba o lo ponía en perspectiva o en prospectiva futura. Si algo bueno tenemos que sacar de la tecnología es precisamente la oportunidad de que en cualquier momento el ser humano pueda responder rápido a cualquier tipo de problema que se vaya a presentar, no solo una pandemia, sino en general cualquier problema que se pueda generar, y la tecnología lo puede acompañar. Es decir, en el futuro, eh, eh, encargarnos de que esta tecnología funcione, el tema del 3D funcione. Y me lleva una reflexión a la que nos hacía Marx por ahí, en su época, ¿no? De que las máquinas sustituirán al trabajo del ser humano. Al final, hoy estamos en pleno siglo XXI y lo que yo veo fuera del coronavirus es que de cierta forma sí ha mejorado las condiciones de vida de los seres humanos. La tecnología, ¿no? Nos ha permitido una serie de cosas que antes no podíamos. Y en ese sentido, apuntar en el futuro de que la tecnología nos siga acompañando para resolver los problemas, creo que es la clave. Creo que a eso vamos. Por lo tanto, todos, en lo que nos compete, docentes, hacer aulas virtuales, dar clases en línea, nos toca. La capacidad del ser humano de sobrevivir estas situaciones se da en función de tu capacidad de resiliencia y de adaptación. Es lo que tienes. Hoy por hoy estamos en una reunión, yo estoy en mi casa feliz, bueno, con el estrés que tienes cuando tienes dos hijas pequeñas, ¿no? Pero en todo caso, son las situaciones con las que te da la vida, estamos conectados, estamos usando la tecnología y por lo tanto al futuro la tecnología tiene que convertirse en nuestro principal aliado. Ojo, permitiendo que así sea, no utilizándolo para otros fines que podrían también destruirnos, por supuesto, que también hay esas tendencias, ¿no? Pero más bien apuntar a aquello. Muchas gracias, Germán. He agrupado también unas preguntas para Pablo. Una es de Patricio. Le pregunta a Pablo sobre la pretensión de suspender las elecciones que ya se encuentran previstas. Le pide una opinión sobre la legalidad, legitimidad y oportunidad de esas propuestas. Y en la misma línea de la experticia que nos ha planteado, Talía pregunta cómo influirá la pandemia en los perfiles de los candidatos para las próximas elecciones. Pablo. A ver, la primera pregunta yo creo que tiene una respuesta constitucional. Los periodos presidenciales en el Ecuador están marcados en la Constitución y no dependen de una consulta a ningún funcionario, por más alta que sea su jerarquía, por una parte, y por otra parte, de lo que las noticias han dejado saber a la ciudadanía, fue un planteamiento elevado a título personal por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que fue inmediatamente contestado por otros de los vocales de ese organismo. Me parece a mí que el Ecuador, salvo una situación catastrófica en los próximos meses, eh, cuando el proceso electoral ya esté prácticamente a la puerta, el Ecuador no resistiría una suspensión de las elecciones. La crisis económica, la crisis política, la crisis sanitaria, eh, en un plato de la balanza y el gobierno que tenemos en el otro plato, eh, no permiten siquiera remotamente pensar en la posibilidad de la suspensión de las elecciones, de la prórroga de periodos presidenciales por
plazos o tiempos o periodos más allá de los que la Constitución establece, por una parte. Por otra parte, hay actores políticos que indudablemente aspiran al poder y esos actores políticos también tienen una voz que seguramente se hará notar en el minuto en el que esta pretensión empiece a rodar con un poquito más de velocidad. De modo que yo, desde todo punto de vista, creo que esa es eh, un planteamiento desafortunado de quien lo hizo. Es un planteamiento desafortunado de quien lo hizo, que será inmediatamente desechado y que no puede entrar en la agenda de nadie, ni de los políticos, ni de las instituciones, ni de los medios en este país. Respecto a la pregunta siguiente, yo creo que la crisis cambia eh, mucho el panorama electoral en el Ecuador, porque estamos, en primer lugar, viendo que hay una situación clamorosa en Guayaquil. Es tan duro, es tan triste ver la situación de Guayaquil. Guayaquil, perla del Pacífico, llegada a ser llamada la Wuhan de América, rompe, quiebra a quienes queremos a esa ciudad y a todo el país. Bueno, Guayaquil no es la Wuhan de América, Guayaquil es la perla del Pacífico, Guayaquil es Ecuador, y la gente de Guayaquil merece todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro cariño, porque lo que están viviendo no es culpa de ellos, es culpa de la inacción del gobierno central y del gobierno local. Y es una tristeza enorme la que tenemos por Guayaquil. Lo que pasa en Guayaquil, lo que pasa en Quito, lo que pasa en todo el país, cambia enormemente, como decía Gabriel hace un rato, lo que la gente espera de los futuros gobernantes. Creo que en este minuto pensar en políticos tradicionales eh, a espaldas de la gente, preocupados de sus propios intereses, tratando de pescar a río revuelto, esos políticos van a sufrir un castigo enorme. No me atrevo a decir cuál va a ser el perfil. Si me dijeras, yo diría que tiene que ser una persona joven, mujer o varón, que tiene que ser una persona que venga de la sociedad civil, que tiene que ser una persona que haya demostrado, que tenga un antecedente de servicio a la colectividad, no de vida pública, no de vida política, pero repito lo que decía hace un rato, no hemos salido de la crisis todavía. Estamos en la cresta de la ola y esta ola va a arrastrar a muchos personajes más y nos va a visibilizar a muchos otros. Por ejemplo, la gestión que en Quito ha llevado el municipio a la cabeza del alcalde es una gestión que ha marcado la diferencia en relación con otras municipalidades y que un poco a disgusto de algunos sectores está dando unos resultados que son mucho más benéficos que en otras partes del país. Entonces, estas situaciones de crisis desnudan a unos actores, visibilizan a otros actores, y yo no sé si la preocupación de la gente desde el 12 o 13 de abril hasta diciembre, enero, febrero, sea una preocupación electoral. Yo creo que la preocupación de la gente va a ser por su economía, va a ser por las cuestiones de cómo educa a los hijos, de cómo hacen los deberes, de con quién se quedan, de si tienen internet para que hagan los deberes, de si tienen la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la gente va a salir ansiosa de trabajar y un poco va a poner a un lado a los políticos y a aquellos que tengan pretensiones de lucrar políticamente de una situación como estas. Muchas gracias. Quisiéramos solicitarles a los asistentes. Vamos a cerrar ya el grupo de preguntas. Tenemos una pregunta más para cada uno y una pregunta o dos preguntas que podrían ser contestadas en una rueda para que así aprovechen también ustedes para darnos sus criterios finales. Gabriela, Jorge pregunta, si bien es cierto, es muy posible que la educación con el tiempo se vuelva virtual, ¿podrá ser posible una educación inicial, que la educación inicial se la realice también así, considerando que los padres tienen que salir a laborar y no pueden dirigir las tareas? Bueno, la educación inicial en su momento tendrá que migrar también hacia la virtualización. No obstante, tendríamos que considerar los espacios para que esto se pueda dar.
Los niños necesitan la supervisión de sus padres y por el momento la educación inicial como tal no está considerada dentro de esta virtualización. No obstante, sí quisiera mencionar el que las nuevas generaciones nacen como conociendo de la tecnología y nacen también como que si el teléfono fuera una extensión de su mano. Y muchos de ellos saben un poco más que nosotros. Entonces creo que en este sentido en algún momento se va a dar esta oportunidad y la tarea de los docentes va a ser diferente. Va a ser ayudarles a filtrar la información. Va a ser simplemente un rol de asesor sobre cómo buscar la información, qué es lo más pertinente dentro del Internet. Entonces, creo que en ese sentido no consideremos a largo plazo siquiera la educación virtual inicial, pero sí la secundaria y la superior. Y bueno, ya el tiempo nos dará la razón, porque esa migración es necesaria. Muchas gracias, Gabriela. Germán, hay una pregunta indudablemente para ti. Carlos dice, ¿qué legislación ambiental se podría crear para minimizar el impacto ambiental creado por las industrias? Bien, hoy mismo tienes cierta legislación ya internacional que puedes observar. Vaya a ver usted en Europa, en la Unión Europea, los estándares que te marcan para que tú puedas realizar tu actividad industrial y son realmente basados en estudios sobre los cuales pretendes, por un lado, cumplir con tu deber como Unión Europea, cumplir con tu deber de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ya hay regulaciones al respecto basados en la ciencia y en la evidencia de que cuáles son los límites permisivos para cumplir con las metas globales que se han planteado. En el tema de América Latina y en Ecuador puntualmente tenemos que reconocer que a nivel industrial pues no es que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son las que causan el problema a nivel mundial. De hecho, para nosotros, para países como Ecuador y los países que somos en la región en América Latina, el principal problema es la expansión de la frontera agrícola, es decir, dejar de tener bosques por expandirte en términos de ganadería y de otros sembríos. En ese sentido, los datos nos dicen que a nivel de deforestación, la deforestación es el principal causante de emisiones de nuestros países, de América Latina y Ecuador. Dejar de tener un bosque en pie es emisiones de gases de efecto invernadero. Así lo dicen los organismos de Naciones Unidas y los organismos internacionales. Por lo tanto, nuestra industria que genere los impactos que se genera China, Europa, Estados Unidos y otros. Por lo tanto, la visión en Ecuador y en América Latina es otra. Y tiene que ver mucho con el respeto de las áreas naturales, de los bosques, y es decir, no expandirte en la frontera agrícola. Eso te lleva a otro tipo de políticas y de normas que te permitan ser más eficiente con el poco espacio que te queda en todo caso para producir, con una producción sostenible, favoreciendo incluso la producción de los pequeños productores, vale la redundancia, e incluso fomentas la economía de estos pequeños grupos. Entonces, la dinámica en nuestros países no es mucho a nivel industrial, sino es más bien a nivel como digo, de conservación de bosques, no expansión de la frontera agrícola. Normas las tienes, en ese sentido precisamente personalmente trabajé en el Código Orgánico del Ambiente, donde se establecieron una serie de incentivos relacionados precisamente a una producción más limpia. Obviamente los incentivos tienen sus particularidades y definitivamente van en función de cómo el Estado puede incentivar económicamente, incluso con temas de dejar de cobrar impuestos, una serie de cosas que fomenten una producción más amigable con el medio ambiente y que precisamente sea de menor impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Tienes la norma, de hecho, como te digo, la tienes, existe la norma, no obstante, ante una situación, mi preocupación, ante una situación como la que estamos viviendo, tienes dos opciones. Volver a ver este tipo de producción sostenible y amigable, que es más difícil. La he visto en territorio, la he visto en la gente, es mucho más complicado, mucho más técnica, versus la producción
normal en masa, la producción en monocultivos, la producción pues, en masa. Eh, la pregunta sería, después de esta crisis, ¿qué va a ocurrir? ¿Hacia dónde va a adoptar el gobierno las políticas? ¿Una política de producción sostenible o una política de producción agresiva? Y hasta para eso hay que ser muy prudentes y necesitas de políticos que conozcan de esta dinámica y políticos preparados en esto, y no solo políticos que toman decisiones sin conocer a ciencia cierta los resultados de sus decisiones. Es lo que puedo comentar al respecto. Muchas gracias, Germán. Y la pregunta de Pablo la plantea Santiago. Dice, cuando las prioridades del Estado cambien, ¿deberían mantenerse las fechas usadas anteriormente para las votaciones presidenciales y por asambleístas? Sin ninguna duda. Yo soy totalmente contrario a cualquier intento de modificar las fechas de los calendarios electorales. Yo creo que, como decía hace un momento, ojalá nunca pase, salvo un evento imprevisto, grave, gravísimo, que impida a la gente concurrir a las urnas, no hay ninguna razón que me haga cambiar de opinión respecto de la necesidad, primero, de respetar la Constitución, como no puede ser de otra manera. Mi formación primaria es la de abogado, luego he estudiado consultoría política, pero mi formación inicial y mi carrera profesional es de abogado. No puedo estar a favor de una tesis como esas. Primero, respetar la Constitución. Y segundo, respetar a la gente, a las personas que tienen en democracia el derecho y la obligación de pronunciarse en las urnas y premiar o castigar a quienes pretenden ejercer el gobierno o lo han ejercido. De manera tal que yo distingo totalmente lo que es la situación actual que vivimos versus lo que tiene que ver con el calendario electoral, y no creo que haya ninguna razón por la cual deba moverse. Muchas gracias. No quisiéramos dejar ninguna pregunta sin contestar, solamente faltan dos, y estas dos preguntas quisiéramos planteárselas a los tres panelistas. Para no extendernos demasiado, tratar en lo posible de unas respuestas muy concretas aprovechando su experiencia. La primera la plantea Glenda. ¿Qué opinan ustedes sobre el aporte económico de la banca en esta situación? ¿Evidencia la desconfianza que genera entregar de manera directa su aporte al Estado, tanto así que crean un fideicomiso y veedores? No sé, vamos en el mismo orden. Gabriela, Germán, Pablo. Bueno, creo que estos momentos se trata de unir esfuerzos y también desde los distintos sectores económicos y también las élites económicas de nuestro país tienen que brindar este aporte, ¿no? Tienen que solidarizarse con el país y ellos son el sector y la élite más importante que tenemos. Entonces creo que en este sentido sus aportes servirán de mucho para canalizar la ayuda que necesitan los sectores más vulnerables. Y claro, el fideicomiso se creó precisamente por la incredibilidad que tienen distintos sectores, especialmente el gobierno central. De hecho, la credibilidad que tiene el único gobierno autónomo descentralizado que en este momento goza de cierta credibilidad es el de Quito. El resto no. En un estudio reciente que se realizó, pues las estadísticas no son buenas, entonces creo que en este sentido, para generar muchísima más confianza de la población, era necesario hacerlo para saber y tener todas las rendiciones de cuentas que esto merezca para la población. Gracias. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Germán. Sí, al respecto, positivo cualquier aporte que se pueda hacer desde cualquier sector. La cuestión aquí es preguntarnos si el Estado, ¿por qué no tiene esa capacidad de responder sin tener que recurrir a
a la solidaridad de ningún otro sector. Y la respuesta es el mal manejo económico que el Ecuador ha tenido durante los últimos, toda la vida, ¿no? En realidad, Ecuador siempre ha sido un país de crisis económica permanente. En todo caso, esa reflexión, ¿el Estado necesita de la colaboración? La respuesta sí, necesitó, no tiene recursos, por lo tanto cualquier contribución es buena. Agradecerles a los banqueros, al banco, vamos viendo, ¿no? También cómo son sus riquezas y sus ganancias, de dónde vienen. Y ya habría que preguntarnos si es que ese valor es algo importante o no. Habría que hacer un análisis de ahí. Pero bueno, en todo caso, bienvenido. Y por otro lado, claro, con respecto al fideicomiso y el control, no confiar en el Estado, pues ¿quién va a confiar en un Estado que la principal alerta o la principal cosa que se te viene a la cabeza de estos gobiernos últimos ha sido la corrupción y que no hace mucho, precisamente con la compra de insumos desde el IES, generó una situación tremenda con el sobreprecio en las mascarillas de estas de N90. Entonces, ¿quién va a confiar en este tipo de gobiernos, no? Y lamentablemente es uno de los males que tiene América Latina y el Ecuador, la falta de sobriedad, la falta de seriedad de los que están a cargo del Estado, ¿no? Normalmente un político aquí se entiende que se hace político precisamente para el debe, ¿no? Para ver cómo se enriquece. Esa ha sido la tradición en América Latina y en el Ecuador. Y pues, ¿cómo no? Entonces, confiar y dejarle al gato que cuide al ratón. En todo caso, era lógica esa situación. Gracias. Gracias. Pablo. En la coyuntura yo creo que todo aporte siempre va a ser bienvenido. En lo de fondo, en lo estructural, yo creo que la mejor manera de contribuir con el país es pagar los impuestos, no presionar al Estado para condonaciones de impuestos. Mucho se ha hablado en estos últimos meses respecto de generosas condonaciones de impuestos a sectores importantes de la banca. Repito, sería absurdo en este momento ponerse a decir que no se quiere el aporte de tal o cual persona estigmatizándola por X o Y actividad. Pero yo siempre soy más partidario de aportar en silencio todos los días y pagando los impuestos que le corresponden. Pues, como decía Gabriela, como decía Germán, en un Estado que no es Estado, en una república de papel, en una administración que carece de confianza, pues hasta el más modesto de los aportantes preguntaría, ¿y qué van a hacer con mi plata? Entonces, tampoco me parece que haya que llamarse al asombro porque quien está aportando millonarias sumas de dinero pida un mínimo de control. Creo que esa no es una práctica nueva y no dejará de serla en la medida en la que el Estado tenga que recurrir a la limosna de particulares para atender lo que deberían ser políticas públicas que no se puedan topar. La salud pública, el sistema de sanidad pública debería ser algo que no se pueda topar. La seguridad social debería ser algo que no se pueda topar. Y esa es una de las grandes lecciones que debemos sacar de esto. La gente pobre tiene derecho a acceder de modo gratuito y universal al sistema de salud pública de manera preferente. La gente con enfermedades catastróficas, huérfanas, tiene derecho a ser atendido de modo preferente. La gente en situación de calle tiene derecho a ser atendido de modo preferente. Y naturalmente, aunque suene feo el término, la limosna, aunque es bienvenida en épocas de pobreza, no pasa de ser eso, pasa de ser una limosna y el Estado pues penosamente se ve abocado a recibirla en lugar de tener recursos propios, como decía Germán, para atender estas cosas que a partir de hoy y el coronavirus ojalá nos dejen como lección que nunca más debemos encontrarnos en una situación como la que vivimos ahora. Muchísimas gracias a los tres.
Vamos a plantear esta pregunta y ya vamos a aprovechar la contestación de ustedes para que brinden sus palabras de despedida. Esta es una pregunta que nos ha planteado Luis, incluso nos la hizo llegar por correo electrónico antes del evento. Luis plantea, en el contexto antropológico y ante las evidencias críticas de la pandemia, cómo elevar el etos de una población que se encuentra aislada. Queremos agradecerles a ustedes por haber participado en este conversatorio, escuchar esta respuesta a modo de sus últimas intervenciones. Gabriela, Germán, Pablo, muchísimas gracias por su aporte. Gabriela. Bueno, yo creo que el ser humano como tal es dinámico y frente a ese dinamismo se puede adaptar fácilmente a diversas situaciones. Creo que ahora mismo el reto más importante es el seguir trabajando y estar confinados en un espacio de nuestras casas. Creo que estos retos los puede contemplar fácilmente el ser humano y en ese sentido el comportamiento del ser humano una vez que acabe esta crisis igual vivirá un cambio y creo que lo que tenemos que estar conscientes es que este virus no va a acabar ya, sino que se va a extender en el mediano y largo plazo y bajo esta consideración nuestro comportamiento y las políticas sanitarias que se tomen en su momento deben también requerir una cierta cultura cívica entre todos nosotros sobre cómo acudir a los espacios públicos, cómo ahora demostrar nuestras emociones, porque incluso eso nos puede afectar. Creo que en ese sentido se valoraría el comportamiento de un ciudadano. No obstante, yo sí quería, ahora que estaba viendo el chat, quería comentar sobre una pregunta que habían realizado sobre qué rol cumplen los jóvenes dentro de esta crisis y sobre todo cómo pueden afrontarla, cómo pueden ayudar además. Creo que la población más importante electoralmente van a ser los jóvenes. Somos el 52% de la población electoral y en el cambio político que se va a dar están los cambios también aspiracionales de estos jóvenes. Los jóvenes tenemos que ser cada vez más empáticos con el tema político, más cercanos, más interesados. Incluso pensemos en que nosotros somos los primeros llamados a pensar en construir e innovar tecnologías cívicas que creen un aporte importante. ¿Por qué pensar que una red social puede conseguir pareja? ¿Y por qué una red social no pudo también contemplar los lugares en donde ya estaba una persona infectada, entre otros? Creo que nosotros somos una generación que contempla la gran necesidad que tienen los estados también por el Big Data o los macrodatos. Esos macrodatos van a ser importantes en el mediano plazo. Pensemos entonces en cultivar desde distintas disciplinas estas visiones importantes sobre las tecnologías de la información. Muchas gracias a todos los espectadores, les agradezco por el interés, por las preguntas que han hecho. Ha sido un espacio que incluso en el que he aprendido muchísimo yo. Le agradezco nuevamente al Estudio Jurídico Vaca que nos ha permitido tener esta gran noche, este gran conversatorio para tratar distintos aspectos sobre la situación actual y el análisis prospectivo tan necesario para esta crisis sanitaria. Gracias. Germán, gracias. Gracias, Carlos. Bien, desde el punto de vista antropológico, me hace pensar mucho en de pronto el hombre de cómo el ser humano llegó hasta donde estamos hoy. Y evidentemente que el ser humano siempre se mantuvo, si bien es cierto, hablemos del hombre de las cavernas, encerrado en una caverna, pero jamás estuvo encerrado, es decir, siempre tuvo la necesidad de salir a la caza, a la pesca, a la recolección de frutos. Y en ese sentido, es casi algo que lo que hacemos ahora, no estamos hoy encerrados, y solo sales ya no es tan difícil como antes, ¿no? Que salías a cazar y a darte con los leones, sino que ahora simplemente sales al supermercado y encuentras lo necesario en ciertas poblaciones, no en todos. Pero en todo caso, este encierro definitivamente hace que los seres humanos saquemos conciencia histórica de lo que fuimos,
¿no? Solo que han cambiado los roles definitivamente. Y nos permite ir a la reflexión, ¿no? Que el ser humano siempre ha tenido esa capacidad de adaptarse a los problemas, de adaptarse a las situaciones, ser resiliente con esto, y yo creo que en la medida en que tengas esa capacidad de adaptarte y que la tienes en tu genética humana, eh, tú vas a salir de mejor manera con esta problemática, porque cada que converso con mi familia, mis hermanos, cada cual vive su realidad en su encierro, y es una cosa que depende mucho de tu capacidad de resolver esto, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos eso en en nuestra genética humana, de poder adaptarnos, adaptarnos a estas circunstancias, está en nosotros. Y desde un punto de vista de cómo, o cómo, digamos, superar esta situación, eh, yo creo que si no se resuelve el tema y nos siguen encerrándonos así, que con esta magnitud, tienen que darse espacios para poder, de cierta forma, eh, darnos la oportunidad de salir de una forma controlada y demás, porque en serio que el encierro podría ser, no está un encierro completo en nuestra naturaleza humana, ¿no? En todo caso, que nos dame esto la reflexión, cada cual reflexione internamente en su casa, con su familia, respecto de la vida. Es una gran oportunidad para muchas cosas, así que es un gran momento para reflexionar y poder sacar algo positivo de esto. Ah, y bueno, finalmente, eh, Carlos, Pablo, Gaby, un agradecimiento por esta invitación, un agradecimiento al Estudio Jurídico Vaca por estos interesantísimos eventos. Mucha gente estaba revisando el chat, mucha gente está muy contenta con la temática abordada, así que yo felicito nuevamente este tipo de eventos y agradezco pues por la oportunidad de participar. Muchas gracias y buena noche. Pablo. Gracias. A ver, ojalá le esté entendiendo a Luis en su pregunta. Yo creo que, sí, para empezar, el ecuatoriano es una persona o una sociedad que muy pocas veces se enfrenta a situaciones tan complejas como las que hoy vivimos. Yo tengo 52 años y recuerdo que la única vez en la que me confinan es cuando hay censo, una vez cada 10. Y ese día, al mediodía, después de que nos han censado, estamos locos por salir sabiendo que no podemos hacerlo. En mi vida personal, esta es la primera ocasión que sufro un confinamiento tan prolongado. Yo ya llevo 3 semanas y tenemos 10 días más. Creo que es una experiencia inédita para los ecuatorianos y creo que esta experiencia inédita va a modificar muchos de los hábitos que los ecuatorianos tenemos, muchas de nuestras conductas, y esperemos que modifique positivamente nuestra forma de ser. Esperemos que nos haga mejores personas, esperemos que nos haga más solidarios, esperemos que nos haga más disciplinados, esperemos que nos haga más empáticos, ¿no? Esperemos que el ecuatoriano que salga de este confinamiento esté en condiciones de entender, estemos todos en condiciones de entender que estamos siendo espectadores de una situación inédita, al menos en este siglo, en el siglo pasado, prácticamente inédita, y que eso lo que tiene que hacer es provocar en nosotros un salto cualitativo, tiene que provocar en nosotros una mejor condición de ser humanos. Yo he sido uno de los que más he insistido en mirar la parte de la salud mental del encierro. Y creo que sería muy positivo que en lugar de gastar dinero en promocionar personas, en promocionar agendas políticas, el Estado haría bien en gastar
dinero en la salud mental de los ecuatorianos que pueden estar sufriendo condiciones de pues difícil asimilación por espacio físico, por condición económica, por violencia intrafamiliar. Y yo creo que esta es una muy buena ocasión como sociedad, como Estado, como personas individualmente, de sacar las más provechosas de las lecciones y repito, dar un salto cualitativo, ir hacia adelante, que este país sea diferente. Quiero también terminar pues un poco eh, felicitándonos todos por conversarnos. Yo personalmente no he venido, no tengo la pretensión de dar clase de nada porque vengo a aprender de Gabriela, de Germán, y creo que eso ha sido un poco esta conversación. Yo les agradezco a ellos la posibilidad de aprender, de nutrirme de sus experiencias profesionales, de su conocimiento académico. Y a ti, Carlos, también, a toda la gente que nos mira y nos tiene paciencia en estas divagaciones que tratamos de hacer para salir al paso de sus preguntas. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Germán, Gabriela, Pablo. Nos veremos en una próxima ocasión. Una buena noche.